Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de un tema central, hablaremos de participación ciudadana, el rol que juega la participación en los procesos democráticos, como el de las recientes elecciones del 2016, aunque por supuesto la democracia no es un día, ni dos, ni un proceso, sino es una ruta permanente de construcción. Vamos a estar con Carmen de la Vega, ella es jefa del Departamento de Participación Ciudadana y de Gestión Pública de la organización Alternativa Centro. Con ella regresamos. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, hoy vamos a hablar del rol que juega la participación ciudadana en los procesos democráticos. Bueno, como el de las recientes elecciones del 2016, donde la participación ciudadana en expresiones cívicas, en marchas ciudadanas, pero también en encuentros, en coloquios, en debates, en discusión, sin duda ha marcado la pauta y la intención de voto de muchísima gente en algún momento debido justamente a esa participación. Nuestra invitada de hoy es Carmen de la Vega. Carmen es jefa del Departamento de Participación Ciudadana y Gestión Pública de la organización Alternativa Centro. Yo quiero agradecerle mucho a Carmen que nos acompañe y que esté esta tarde conversando con nosotros. Carmen, ¿cómo estás? Muy contenta, Carlos, por la invitación, que como tú efectivamente dices, es un aspecto importantísimo, fundamental, creemos nosotros, para construir sistemas democráticos fuertes, para consolidar la ciudadanía, para generar identidades, ¿no es cierto?, del ciudadano con su país, con su ciudad, con su comunidad. Te agradezco la oportunidad y lista para las preguntas que tengas a bien. ¿Qué cosa es Alternativa Centro, la organización de la que formas parte? Alternativa es una institución que promueve el desarrollo. Fue fundada en 1989, ya tenemos algo más de 35 años de vida institucional, y promueve el desarrollo desde una concepción de desarrollo humano integral, es decir, considera que las personas son el centro de la atención de toda política pública. Por lo tanto, promover el desarrollo supone primero identificar dónde están los intereses, las necesidades de la gente, contar con ella para esta identificación, es decir, no construir políticas de gabinete, contar con las personas para identificar estas necesidades, estos intereses y estas propuestas también. La gente sabe lo que necesita, Carlos, sabe lo que necesita, sabe lo que quiere y en muchas oportunidades sabe también cómo hacerlo, ¿no? Y entonces es importante contar con ellos. Alternativa, entonces, desde sus inicios ha trabajado muy fuertemente con ciudadanos, con ciudadanas, con grupos vulnerables, con organizaciones sociales, promoviendo justamente la agremiación de intereses, el fortalecimiento de sus organizaciones y además buscando que se generen estos canales de diálogo con los decisores de políticas públicas, es decir, con las autoridades locales o del gobierno nacional también. Ese es fundamentalmente el trabajo de Alternativa, generar estos espacios de encuentro entre el ciudadano, el Estado, para el diseño, para la formulación, para la fiscalización también de la política pública, y trabaja en varias dimensiones. Trabaja en la dimensión ambiental, en la del desarrollo económico, en la del desarrollo territorial y urbano también, y bueno, apoya evidentemente también a grupos, a sectores menos favorecidos, incluso con propuestas de microcrédito, ¿no? Presumo que a partir de lo que nos has contado y habiéndose creado Alternativa a finales de los 80, es que lo que ofrecía el país en ese momento era justamente lo contrario, políticas públicas en esos años con indicadores muy pobres, con capacidad de gestión nula, digamos, a espaldas probablemente del ciudadano y de sus necesidades. ¿Era ese el panorama en aquellos años, Carmen? Era ese el panorama, efectivamente, pero además recuerda, Carlos, que salíamos de un contexto de violencia muy fuerte, que además atacaba al ciudadano común y corriente por ambos lados, por el lado de la violencia terrorista y por el lado también de la violencia de Estado, ¿no? Es cierto que para enfrentar el terrorismo, pues cooptaba organizaciones, identificaba a cualquier ciudadano que tuviera alguna idea contraria al gobierno como terrorista, y entonces, claro, frente a eso había justamente que promover una mayor
conciencia de derechos. Y esa es la línea en la que trabajó Alternativa en sus primeros años, en la línea de derechos humanos y promover mucho la organización de defensa de los derechos humanos. La gente los entendió inicialmente, los respaldó, encontraron un espacio útil, proactivo, interesante de trabajo el que les planteaba Alternativa, ¿o fue difícil entrar al trabajo de campo? A ver, mira, la verdad fue difícil porque además, complementariamente a eso, empezaba un gobierno muy populista, los 90, ¿no es cierto?, muy populista, que se acercaba a la población presentándose como la solución a sus problemas, y la solución a sus problemas además con políticas muy, ¿cómo decirlo?, de entregar, ¿no es cierto?, de entregar servicios, pero también de entregar dádivas, ¿no? Surgen muchas organizaciones de sobrevivencia y organizaciones populares que entonces generan una relación un poco maniquea con la autoridad, ¿no es cierto?, de demanda de dádivas en muchas oportunidades. Entonces la entrada nuestra por el lado de los derechos ciudadanos fue complicada, pero sí efectivamente tuvo aceptación en importantes grupos de la población, digamos, que tenían una mayor conciencia cívica, si quieres, una mayor conciencia ciudadana, y generaban un contrapeso a esta política populista y asistencial que se venía dando durante los primeros años de la década del 90, ¿no? Esta sociedad civil que los acepta frente al ciudadano, digamos, un poco más atomizado, independiente, ¿tenía estructuras mentales o ideologías muy duras respecto al trabajo que ustedes hacían? O sea, los miraron con desconfianza. Además, a las ONGs se les señaló, ¿no es cierto?, duramente, y se les acusó, algunas de ser proterroristas, otras de tener intenciones non santas. ¿Cómo fue la relación con la sociedad civil? ¿Cómo fueron enganchando con ellos? Sí, a ver, fuimos enganchando en primer lugar a partir de sus necesidades, justamente, ¿no es cierto? O sea, nosotros empezábamos a acercarnos a los jóvenes, por ejemplo, a través de las organizaciones parroquiales, que había mucho en esa época, las organizaciones de mujeres a través de sus estrategias de sobrevivencia, los comedores populares, los clubes de madre, los vasos de leche, las organizaciones vecinales, que en esa época también se dieron importantes movimientos por tierras y por servicios, y entonces nos acercamos a estas organizaciones vecinales también. Y con ellas la idea era trabajar desde el enfoque más bien de que ellos son ciudadanos con derechos y no gente a la que tiene que estirar la mano, sino que tienen derechos. Ahora, fue efectivamente un poco complicado, pero te vuelvo a repetir, creemos que cuando te acercas a la población, reconociéndolo como ciudadano, reconociendo que tiene un saber, que tiene una experiencia, que tiene capacidades además, te ven de otra manera y te abren las puertas para trabajar con ellos. Y esa es la respuesta que hemos tenido, y gracias a Dios, en Lima Norte. Alternativa ha podido, creo yo, hacer un trabajo importante de fortalecimiento del tejido social. Pero además, avanzados los años, también nos dimos cuenta, Carlos, que no era suficiente trabajar con la población, que no era suficiente generar conocimientos, capacidad de demanda, capacidad de interlocución, capacidad de incidencia, que también era necesario integrar en las propuestas de desarrollo a las autoridades locales, que eran aliados importantes también para el desarrollo del territorio. Y creo que eso se puede ver ahora. Lima Norte es un territorio que ha desarrollado mucho y lo ha hecho también porque sus autoridades han puesto mucho el hombro en eso. Y entonces, a mediados de los 90 empezamos a trabajar también con gobiernos locales. Se empezó a trabajar con gobiernos locales justamente desde esta lógica de que ellos son actores importantísimos para promover desarrollo, pero que no lo pueden hacer de espaldas a la población, que tienen que hacerlo considerando las organizaciones sociales existentes, tomándolos en cuenta en las decisiones de las políticas que se tomaran. Y se ha trabajado muy fuerte con ellos desde la línea de capacitación. Incluso nosotros hemos desarrollado por muchos años un diploma de gestión municipal que fue, la verdad, déjame hacer publicherry, muy
muy exitoso, creo que bastante bien considerado por las propias autoridades, por los propios servidores públicos que demandaban capacitación. La verdad, en muchos casos, Carlos, no es un tema solo de falta de voluntades políticas, a veces son desconocimientos. A veces se desconoce mucho. Lamentablemente el sistema político que tenemos hace que quienes llegan a ser autoridades y que quienes llegan a ser funcionarios y servidores públicos no necesariamente tengan mucho conocimiento, mucha información, ¿no? La carrera pública es una agenda pendiente, por ejemplo, y entonces los funcionarios necesitan conocer, necesitan informarse, porque muchas veces cada periodo electoral cambian. Seguro. Y entonces llega nueva gente que está necesitada de información y de formación también. Y nosotros tratábamos de cubrir esos vacíos de formación que no se les daba desde el gobierno nacional o desde otras instancias, ¿no? Y bueno, este diploma ha formado incluso a líderes políticos que actualmente son alcaldes, por ejemplo, ¿no? Y están muy agradecidos por ello. Por muchos años se realizó este diploma de gestión pública y de gestión municipal, y entonces se empezó a generar espacios de encuentro con el municipio también, a trabajar los espacios de concertación, las mesas de trabajo con los ciudadanos, con los líderes. Encontramos que trabajar con el Estado no es trabajar con el enemigo, es necesario trabajar con el Estado, es un aliado importante, es fundamental, y entonces empezaron a generar procesos más bien de concertación. Algunos de ellos continúan hasta el momento. Una experiencia de concertación muy importante, por ejemplo, en la que Alternativa forma parte, es la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. ¿Están ustedes ahí también? Nosotros también formamos parte de la mesa, claro que sí. Hemos asumido hasta el año pasado la coordinación de la mesa en la Lima Metropolitana, por ejemplo, y estamos apoyando mucho el impulso de las mesas en los distritos, en Lima Norte, porque nos parece un espacio bien importante, un espacio fundamental donde se pueden encontrar diversas voces, diversos intereses, y pueden articularlos y generar agendas consensuadas, ¿no? Y además la labor de la mesa hace unos años es muy destacable. A principios de marzo han presentado un plan nacional que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, que es muy interesante, que era el 2021. Pero me pregunto, Carmen, ¿cómo le explicaron a la gente lo del enfoque de derechos? Es decir, ¿cómo hicieron a la gente sensible al hecho de tener derechos? Que es un enfoque diferente justamente al de esperar que te den, ojalá me den, sino que me tienen que dar porque es mi derecho. ¿Cómo explicaron eso? A ver, partíamos en realidad partíamos de una base que no era fácil, porque la gente estaba muy acostumbrada a que la golpeen. ¿Ya? Venían como te comentaba, de experiencias de enfrentamientos por el lado del terrorismo. Recuérdate que las zonas marginales sobre todo fueron muy atacadas, ¿no es cierto? Y también el Estado. Y entonces fue complicado, pero para nosotros era importantísimo entrar por el reconocimiento de las personas como sujeto de derechos. Y entonces se les explicaba que el Estado y el gobierno lo único que hacía era asumir una responsabilidad que nosotros le habíamos dado. Y esa responsabilidad que nosotros le habíamos dado tenía que ver con atender las necesidades de la población. Con calidad de servicios. Con calidad, exactamente. Y que estos servicios lo único que hacen es plasmar, es concretar derechos que tienen las personas. Los servicios no son servicios que nos da el Estado porque se le ocurrió. Son servicios, son ejes que en realidad responden a la concreción de los derechos humanos que tenemos. Si tenemos un derecho a la educación, evidentemente el gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de dar un servicio de educación de calidad, además digno. Si tenemos derecho al trabajo, evidentemente el Estado y por lo tanto las autoridades tienen la obligación y la responsabilidad de promover empleo, generación de ingresos y capacidades para el empleo y la generación de ingresos. Entonces,
tratamos de hacerlos que identifiquen que los servicios no son servicios que gratuitamente se le ocurrieron al Estado, sino que tienen que ver con derechos que la Constitución nos ha dado a todos los peruanos y peruanas, ¿no? Y que efectivamente son parte de las responsabilidades que se les da, porque son ellos los que cobran los impuestos de la población, son ellos los que reciben absolutamente todos los recursos que puedan venir de la minería, que puedan venir de las aduanas, que puedan venir de cualquiera de los servicios del Estado. Y entonces, si maneja los recursos, evidentemente tiene que devolverlos a la población en términos de servicios. Totalmente de acuerdo, Carmen. Te interrumpo porque me tengo que ir a la pausa, pero no te vayas, para seguir conversando de esto y ya, digamos, dar un salto en el tiempo a aquellos años iniciales, a que me cuentes hoy cómo has visto la participación ciudadana en este proceso electoral y qué sensación te genera. Volvemos con esto, aquí, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Seguimos conversando aquí en Zona PUC, estamos en Espacio de Gestión, estamos hablando del rol que juega la participación ciudadana en los procesos democráticos, teniendo además en cuenta lo reciente de las elecciones del 2016, al menos la primera vuelta. Estamos con Carmen de la Vega, ella es jefa del Departamento de Participación Ciudadana y Gestión Pública de la organización Alternativa Centro. Carmen, una pregunta con trampa, entonces significa que si la gente se empodera de sus derechos y si el Estado garantiza servicios de calidad, por ende, la participación ciudadana debería bajar y descender en tanto que se siente atendida, o es al contrario. Ahí entra un rol de vigilancia, de fiscalización, de mirar qué pasa en ese estado. Cuéntame un poquito de eso. Sí, justamente para nosotros ese es el enfoque. No se trata solamente de una atención de demandas. Se trata de entender la ciudadanía desde este rol activo de fiscalización permanente de lo que está haciendo el Estado. Es que es como cuando eliges un administrador para tus negocios o alguien que administre los recursos de tu casa, o sea, no le das carta libre para que haga lo que quiera con tus recursos porque te ha costado mucho construirlos, ¿no es cierto? Le vigilas cómo trabaja, fiscalizas permanentemente cómo está generando su trabajo, si está siendo eficiente con él, si está siendo honrado. Y entonces eso es parte importante del rol de la participación ciudadana también, ejercer ese rol de vigilancia, ese rol de fiscalización, que es el que tratamos de desarrollar más en la gente, en las capacitaciones, en la asistencia técnica con la que trabajamos. Ahora, allí nos encontramos con algunas debilidades y vacíos en las políticas públicas, porque aun cuando se ha avanzado mucho en la normativa, hay una ley de acceso a la información, existen mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Sin embargo, la reglamentación de muchos de estos mecanismos no se ha dado en algunos casos, y entonces realmente el ciudadano común y corriente no sabe cómo hacer para informarse, para hacer llegar su denuncia, por ejemplo, ¿no? O para exigir información. Entonces, ahí es donde todavía creemos que tenemos que trabajar bastante, ¿no? Sí, bueno, ahora, cuando los periodistas nos hablan de la ley de acceso a la información, a veces es una broma, porque amarran los datos, no quieren darte cifras. O sea, que el Ministerio de Defensa no le quiera dar a la Fiscalía datos de quienes estuvieron en zonas de emergencia para poder hacer justicia respecto a algunos delitos cometidos por fuerzas del Estado es inaceptable, por ejemplo. Pero en fin, ese es el Estado del que estamos hablando. Ok, ahora, ¿cómo se organiza la participación ciudadana? ¿Es espontánea, natural y los ciudadanos buscan los espacios donde se sienten cómodos para desarrollar esa participación? ¿Es necesaria la presencia de los partidos políticos como canalizadores de esa participación? De pronto es un poco de todo y bienvenida a la dispersión y la heterogeneidad. ¿Dónde está, Carmen, esa participación? Sí, la participación ciudadana en realidad es dispersa.
reacciona muy fácilmente cuando hay una necesidad. Por ejemplo, frente al incremento de la inseguridad ciudadana y la delincuencia, los comités de seguridad ciudadana son los que en los últimos años han tenido mucha mayor actividad, ¿no es cierto?, frente a cómo han decaído organizaciones como los comedores populares, por decir algo. Pero entonces hay un proceso de reconversión permanente del interés de la población para organizarse, que generalmente obedece a necesidades, efectivamente, pero entonces allí sí creo, estoy de acuerdo contigo cuando dices que debiera ser un rol que corresponda de repente también a agentes externos, porque efectivamente la participación no debería ser reactiva, es decir, solo frente a una demanda, frente a una necesidad, ¿no? Debería ser más bien propositiva permanentemente, y quizás ahí deberían jugar un mayor rol los gobiernos locales, pienso yo, y los partidos políticos también. Los gobiernos locales, porque es necesario que cuando construyan sus políticas tomen en cuenta intereses agregados, y entonces es importante que tengan colectividades, ¿no? Por ejemplo, existe en la Ley Orgánica de Municipalidades esta fórmula de la Junta de Delegados Vecinales, que es bien interesante, pero que casi no existe, casi no la promueven en ningún municipio. Promueven las juntas vecinales por cuadras, es así, sí, pero la de delegados vecinales, que es la que articula no solamente al delegado de cuadra, que es el que mira solo el territorio, pues va a mirar la vereda, va a mirar el parque, no va a haber más. El delegado vecinal, que además articula a otro tipo de organizaciones, por ejemplo las juveniles, por ejemplo las culturales, por ejemplo las del adulto mayor. Esa no se promueve mucho, y sería bien interesante porque te permitiría tener un retrato de por dónde están yendo las preocupaciones de la gente de un territorio, ¿no? Y no solamente de una cuadra, sino de un territorio con esta mirada más de la diversidad que hay en el territorio, o sea, no solamente el vecino, sino también el vecino que tiene preocupaciones vinculadas, no sé, pues a los temas de ingresos, por ejemplo, ¿no?, de desarrollo de capacidades para el ingreso, que tiene preocupaciones vinculadas a la seguridad de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para integrar estos intereses? Creo que ahí hay un trabajo fundamental de los gobiernos locales, y me parece a los partidos políticos. Una cosa que hemos visto en estos resultados electorales es cómo la población de alguna manera ha premiado, por utilizar algún término, a aquellos partidos que han hecho efectivamente trabajo de base, o sea, que han bajado, que han trabajado por años construyendo relación entre el partido político, entre lo que propone el partido político y la población, frente a los resultados bajos que han tenido partidos tradicionales que solamente aparecen lamentablemente en coyunturas electorales, pero que no hacen un trabajo político realmente en bases. Entonces vemos los resultados de partidos como el PPC, el APRA, mismo Acción Popular, a pesar de la muy buena actuación que haya hecho Alfredo Barnechea, tienen porcentajes de votación muy bajos porque precisamente no se los ve en la vida social de la comunidad, de manera cotidiana, ¿no? Mientras que estos partidos como el Frente Amplio, que ha hecho un trabajo de base, el partido de Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no?, que han estado haciendo trabajo con población desde hace algunos años, están teniendo alguna respuesta de la población. Entonces, creemos importante que los partidos tengan mayor presencia también, ¿no?, mayor presencia en los territorios, se relacionen más con la comunidad, se relacionen más con los vecinos, y también puedan plantear sus propuestas no solamente en el nivel nacional, sino en el nivel local. El nivel local es el reino de la
¿cómo decir?, de lo apolítico, ¿no? Si tú ves, los alcaldes pueden saltar de un partido a otro, y entonces es ahí donde se tiene que construir también política en lo local, y creo que la presencia de los partidos es muy importante. Ahora, sí me imagino, aunque muchos no lo han hecho, como tú lo has mencionado, Carmen, a los partidos trabajando temas de participación ciudadana, porque también es una forma de ir generando adhesiones, simpatías que devienen finalmente en votos. Pero los gobiernos locales, a partir de la experiencia de Alternativa Centro, ¿les gusta trabajar con la gente? ¿Les gusta trabajar con la población o les incomodan? Digamos, estoy hablando un poco en grueso, pero me refiero a este alcalde o este gerente que siente la presión ciudadana todos los días y que está ahí la gente en su puerta y que lo toca y lo molesta, ¿no es cierto? De pronto los gestores locales lo que quieren es trabajar en tranquilidad y sin la gente. ¿Qué lectura tienes? No, realmente lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos años es que sí tienen más bien un interés de trabajar con la gente. Sí, hay un interés de trabajar con la gente, que no es lo mismo que quieran que la gente forme parte de la decisión. De acuerdo. Y ahí hay de todo. Okay. Y ahí hay de todo. Ahí hay los que sí les puede interesar escuchar a la población y decidir con ellos. Hay también, pero no son la mayoría, seguro. Lo que quiero decir es que sí hay un interés de trabajar con la gente. De hecho, nosotros en el año 2014, a propósito de una propuesta que tiene Alternativa de implementar una política nacional de participación ciudadana, nos estuvimos reuniendo con varios gerentes de participación ciudadana de los distintos municipios de Lima metropolitana. ¿Qué te dijeron? Hicimos un diagnóstico y les interesa, efectivamente les interesa mucho. Lo que decían es que más bien a quien no le interesaba mucho no era a ellos, sino a los alcaldes. Claro, que en muchos casos la gerencia de participación vecinal suele ser la cenicienta de las gerencias. Suele ser aquella a la que se le da menos recursos, la que tiene menos promotores para trabajar. Y claro, ellos tienen mucho interés de trabajar con las juntas vecinales, de trabajar con los delegados de las organizaciones sociales, de hecho lo hacen, pero encuentran que hay limitaciones por el lado de la autoridad política muchas veces para que lo que han propuesto los dirigentes, que ellos han logrado, digamos, recoger de los trabajos de los talleres, pueda efectivamente llegar a concretarse. Claro. Con sus excepciones, no quiero generalizar, pero con sus excepciones. Nos contaban una experiencia muy interesante, que es la de la Municipalidad de San Borja, por ejemplo, a lo cual todos los otros gerentes quedaron realmente bastante así como admirados, ¿no? Porque nos decía la representante en esta oportunidad de la gerencia de participación vecinal de San Borja, que en el caso de San Borja, el gerente de participación vecinal era casi un alcalde, decía ella. Y era casi un alcalde porque no había ningún proyecto de inversión pública, no solo los del presupuesto participativo, nos comentaba, sino ningún proyecto de inversión que no pasara por la opinión de los vecinos, porque esta gerencia tenía el mandato del alcalde de a formar las juntas vecinales, no recuerdo cuántas, habían 6 u 8 juntas vecinales, y cada proyecto que había tenía que ser considerado en las reuniones de cada una de las juntas vecinales, y si las juntas vecinales no querían que pase el proyecto, no pasaba. Y entonces todos los gerentes, esa es la autoridad que tenía el gerente de participación vecinal, todos los demás se quedaron muy asombrados, todos los demás gerentes de la municipalidad tenían que presentarles todos sus proyectos al gerente de participación vecinal. Fantástico. Nos pareció fantástico, de verdad, una experiencia que ojalá se pueda cumplir en otras municipalidades. Nos parecía bien interesante que se escuchara de esa manera al vecino. Creemos que esa es la manera como se tiene que gobernar, con el vecino, escuchándolo, y por supuesto tomándolo en cuenta en las decisiones, no solamente escuchándolo, porque claro, hay también en los alcaldes que son muy consultivos, pero a la hora de tomar las decisiones las toman solos, ¿no? Claro. De acuerdo. Carmen, me voy a la pausa, la última, y venimos con un bloque más para seguir conversando contigo,
y hablar de estas cosas, porque quiero hablar de los jóvenes y quiero hablar de las tecnologías y ver cómo estas también nos pueden ayudar a fortalecer espacios de participación ciudadana. Pausa y volvemos. Estamos en Espacio de Gestión. Carmen de la Vega es jefa del Departamento de Participación Ciudadana y Gestión Pública de la organización Alternativa Centro. Estamos hablando de algo que es bien interesante, que es el rol de la participación ciudadana en los procesos democráticos, en la vida democrática, de un país. Carmen, ¿tienes la sensación que los jóvenes están cambiando su manera de participar? A mí me sorprendió mucho en este proceso de la mal llamada Ley Pulpín. Primero esta organización por zonas, que me pareció muy interesante, ¿no? Como un territorio barrial diferente. Y luego me entusiasma verlos en las calles. Puede ser en protesta, pero también en propuesta, pero además contentos, sin violencia, expresando lo que creen. ¿Qué sensación tienes respecto a los jóvenes y a la participación ciudadana? Sí, también muy contentos de verdad con haber visto la manera como están reaccionando los jóvenes los últimos años. Hay una participación muy activa frente a diversos temas, hay una necesidad de hacer escuchar su voz, pero además de que no se los manipule, de ser ellos mismos, ¿no es cierto?, los que planteen con las formas distintas que tienen, además novedosas de plantearlas y a través de mecanismos novedosos. Nosotros en Alternativa venimos trabajando desde hace algún tiempo con jóvenes también, justamente a propósito de haber identificado esta gran necesidad que tienen de expresarse, de generar canales de encuentro con otros jóvenes, con pares, pero también de encuentro con otros en la medida que creemos que claro, es importante que los jóvenes tengan una agenda propia, pero también que no se sectaricen, ¿no es cierto?, que encuentren que hay otros con los que tienen que dialogar para consensuar también agendas, ¿no? Las mujeres, los adultos mayores también, ¿no? Y entonces sí se está promoviendo, somos parte o hemos sido parte hasta la gestión anterior del Comité Metropolitano de Juventudes, y lo que estamos intentando en estos últimos años es impulsar la articulación de los jóvenes en los distritos, la constitución de comités distritales de juventudes, identificando organizaciones juveniles. ¿Por qué esto? Porque efectivamente hemos visto cómo hay una presencia muy importante de los jóvenes y un impacto a nivel nacional. Pero su presencia en los espacios locales todavía creemos que necesita fortalecerse, la presencia en el territorio local, que es donde además se construyen consensos, se van generando alianzas, ¿no es cierto? Ahí creemos que todavía es un poco débil, y entonces hay el esfuerzo justamente de la institución por promover estos espacios de articulación de jóvenes en el territorio local. Estamos también promoviendo la realización de un sondeo de opinión que hemos... ¿Entre jóvenes? Entre jóvenes, un sondeo de opinión sobre la participación ciudadana y la participación política en los jóvenes. Justamente ayer terminamos de discutir el cuestionario que se va a aplicar en los jóvenes de Lima Norte, porque sí nos interesa conocer cómo ven la política los jóvenes, ¿no? Cómo la ven, cómo la perciben, por qué es que se acercan a ella de una manera más bien, digamos, a través de sus organizaciones juveniles, todavía no necesariamente a través de organizaciones políticas, que eso, digamos, sería lo ideal, y también a través de organizaciones sociales en los territorios locales, que también ahí hay que construir mucho, ¿no? O sea, siento que todavía el joven, quizás por ese temor justamente a ser manipulado, se congrega alrededor de ellos mismos, y creo que lo ideal sería que vayan incorporándose también en un debate más político, tanto en los territorios locales como a nivel nacional, con otros actores políticos, porque tienen mucho que dar además, ¿no es cierto? Porque tienen una lectura que quizás está menos cargada de negativismo
¿no? Hay más esperanza de futuro en ese. Exacto, ¿no? Más esperanza de futuro que creo que hay que recoger y hay que recuperar. ¿Y las tecnologías en esto juegan su rol, Carmen? ¿No te parece que la posibilidad de coordinar, de comunicarse a través de redes sociales es lo que puede marcar la diferencia? Sí, precisamente creemos que ese es uno de los componentes que en la estrategia de gobierno abierto se tiene que implementar. Yo creo que tiene que reconocerse desde no solamente los gobiernos locales, desde el gobierno nacional, a través de todas las entidades públicas. Creo que tendría que crearse un sistema informático que permita recoger en línea las opiniones de los jóvenes frente a propuestas, por ejemplo, normativas o de cambios que hayan sobre temas que sean muy, muy importantes para la población. Hace unos días, por ejemplo, hemos estado discutiendo en el espacio justo de la mesa, donde se ha formado un grupo de seguimiento a la gestión democrática de la Municipalidad de Lima. Este grupo ha escuchado, porque así lo ha manifestado el representante de la Municipalidad de Lima, que hay normas que van a ser cambiadas. La ordenanza, por ejemplo, que aprobó el presupuesto participativo, que reglamenta todo el proceso de presupuesto participativo, aparentemente va a ser cambiada. También la ordenanza del registro único de organizaciones sociales, y no recuerdo qué otra más. Y entonces son normas importantes para la participación y nos parece que debiera ser conocido cuál es la reforma que se quiere dar, por qué se la quiere reformar, cuál es el enfoque que se quiere dar entonces ahora a las estrategias de participación ciudadana en Lima Metropolitana. Esto, por ejemplo, podría muy bien colgarse, ¿no es cierto?, en la página web de la municipalidad. Podría abrirse un link para que los jóvenes y cualquier otro pudiera opinar sobre por qué se están dando estos cambios. Sí, creemos que tenemos que sacar el jugo a estas herramientas informáticas, porque además son muy amigables para los jóvenes. Parece que han encontrado una forma muy fácil y útil de comunicarse y de hacer llegar sus opiniones y propuestas. Entonces creemos que las personas adultas, las personas mayores y sobre todo los decisores políticos también tienen que utilizarlas en la misma medida, ¿no? Sí, bueno, interesante. Todo lo que haga la mesa en materia de mirar y vigilar siempre será bienvenido. Ahora, Carmen, me hablaste hace un instante de un Plan Nacional de Participación Ciudadana. ¿Eso es un proyecto? ¿Esto es una posibilidad? ¿Lo están trabajando con quién? ¿Te imaginas que exista una política pública de ese nivel? ¿Qué importante sería? ¿Transversal además a todo el Estado? Es una propuesta que tenemos hace ya bastante tiempo, que se ha construido de manera participativa. Además, nosotros, Carlos, hace ya algunos 2 años más o menos, preocupados justamente por el incremento de la corrupción, que es uno de los principales problemas que está azotando nuestro país, por además la definición de políticas de espaldas generalmente a la población. Congregamos a un grupo de líderes, de representantes sociales de las Limas. Trabajamos fundamentalmente en Lima, cuando también estamos ahora en algunos otros territorios al interior del país, pero digamos en Lima Metropolitana congregamos a los colectivos, el colectivo Lima Sur, el colectivo Lima Este, el grupo impulsor del desarrollo de Lima Norte, algunas instituciones privadas, en fin, no las voy a mencionar en este momento a todas, pero era un grupo de instituciones privadas y organizaciones sociales preocupados por este incremento de la corrupción generalizada, de la falta de transparencia, la cultura del secretismo. Y entonces, en talleres, en las Limas, empezamos a construir, bueno, ¿y qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué necesitamos? Somos el país de las normas, pero algo más hay que hacer. ¿Qué es necesario para empezar a trabajar en esta línea de promover participación y que la corrupción pues pueda bajar algo, ¿no? Y entonces se plantearon un conjunto de propuestas y una de ellas es esta, la de contar con una
una política de participación ciudadana, no solo una ley de participación, además una ley tan restrictiva y tan reactiva como la que tenemos, la ley de los derechos de participación y control ciudadanos es muy reactiva. Una política de participación ciudadana que incorpore al ciudadano más bien desde un enfoque más propositivo, ¿no? Más propositivo, más vigilante, más fiscalizador en todo lo que hagan las entidades públicas que manejan recursos y que además ejecutan servicios que son muy importantes para la población. ¿En qué estamos pensando, por ejemplo? Estamos pensando en que el presupuesto, por ejemplo, de las direcciones generales de salud o el presupuesto que manejan el sector educación, las unidades de gestión educativa, pueda ser conocido por la población también, se sepa cómo lo manejan, por qué es que no llega el recurso, por ejemplo, para comprar medicinas para los tebecianos, por qué se sigue incrementando la TBC en Lima Metropolitana, por qué es que no hay recursos para que un colegio arriba en las zonas altas de Comas tenga techos de calamina y no tenga servicios básicos, que tienen que estarle poniendo servicios provisorios. ¿Por qué no llega? Si nos dicen que ha crecido la economía, si hay recursos. Hay un rol de fiscalización de los recursos, de vigilancia, que evidentemente está fallando. Y que si la población no lo hace, si los directamente interesados no lo hacen, esto va a seguir incrementando los bolsillos de alguien, pero definitivamente no está llegando a la gente que lo necesita. Y entonces creemos ahí que es necesario fortalecer un mayor rol de vigilancia y fiscalización del ciudadano en los espacios, donde se deciden las políticas y el uso de los recursos. Y creemos que no es en este nivel de arriba, ¿no? O sea, no se trata pues de una comisión regional anticorrupción como existen varias a nivel regional o de una comisión nacional, no, se trata del ciudadano abajo, ¿no? Allí donde llega el recurso y donde se decide que no se utiliza pues para la construcción de la escuela, sino se utiliza para, no sé, pues cualquier otra cosa que seguro es menos importante, ¿no? Entonces, la política considera varios de estos aspectos, a algunos otros también, como por ejemplo promover una mayor participación de los jóvenes y las mujeres también en los espacios de participación. Actualmente existen muchos mecanismos de participación, por ejemplo, el Consejo de Coordinación Local o los comités de vigilancia de los presupuestos participativos que no tienen cuota de género, por ejemplo, que no tienen cuota de jóvenes. Es decir, las cuotas, pensamos nosotros, debieran estar en cada uno de los espacios de participación, ¿no? Incluso promover en la medida de lo posible que estén en la elección de las juntas directivas de las propias organizaciones sociales, ¿cierto? Eso no lo podemos imponer porque eso depende de la organización, pero hay que promoverlo también, ¿no? Porque es importante que las mujeres y los jóvenes también tengan un asiento donde su voz, su opinión, sus propuestas sean escuchadas. Y en fin, hay un conjunto de propuestas entonces que formarían parte de esta política nacional de participación ciudadana que a nosotros nos parece que es fundamental tenerla, ¿no? No basta con normas así dispersas, sino con una política que realmente le diga al ciudadano que su participación es importante para el Estado, es reconocida por el Estado y tan es reconocida que, por ejemplo, también una de las cosas que estamos planteando es, como parte de la política, que se sancione a los gobiernos locales que no cumplan pues con normas que existen, con la rendición de cuentas, con los acuerdos que se toman en el presupuesto participativo, ¿no? Que lo sancionen, por ejemplo, si se les da incentivos cuando hacen las cosas bien, esos incentivos, pues que no se consideren esos incentivos municipales o proyectos para FONIPREL, por ejemplo, si es que justamente incumplen ese tipo de normas.
Carmen, muy interesante, el tiempo ha volado conversando contigo. Muchísimas gracias y gracias por este esfuerzo de Alternativa Centro por colocar los temas de participación ciudadana. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Carlos, a ti. Y nada, quizás un mensaje final para los amigos ahora en la segunda vuelta electoral, justamente revisar. Creo que con mayor detalle ahora los planes de gobierno, que forma parte también de la participación ciudadana activa, consciente y responsable, revisar muy bien los planes de gobierno, qué dicen nuestros candidatos en relación justamente a la participación del ciudadano, porque creemos que en esta segunda vuelta electoral un tema fundamental es el de fortalecer la institucionalidad democrática, y no se fortalece institucionalidad democrática si no se considera la consulta al ciudadano, la consulta previa, los derechos de participación, eso tomarlo muy en cuenta. Muchas gracias, Carmen. Nuevamente, Carmen de la Vega, jefa del Departamento de Participación Ciudadana y Gestión Pública de la Organización Alternativa Centro, ha estado con nosotros aquí en el programa. Hacemos una pausa y volvemos con más en Espacio de Gestión. Bien, y en este último bloque de programa, y ligado al tema de participación ciudadana, una de las cosas que hemos comentado con nuestra invitada es el tema de la ciudadanía activa. Es decir, es el hecho de ser ciudadanía en la calle, pacíficamente, exigiendo derechos, al mismo tiempo, por supuesto, que cumpliendo obligaciones. Sin embargo, es importante situar el tema de ciudadanía, además, en el marco de los conflictos sociales. Y en ese sentido queremos compartir con ustedes un pequeño reportaje, una pequeña nota que explica el rol de la ciudadanía, lo que significa ser ciudadano en el marco de los conflictos sociales y cómo estos se pueden además minimizar, desmenuzar, hacer que tengan menos impacto en la medida en que comprendemos todos cuáles son nuestros roles ciudadanos en una situación de conflicto. Adelante con la nota. Esta es una piedra y esta la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la Industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la Industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri. En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la Industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La Industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar cascos. Ya son varios los días de tensión y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no, a Juan no le gusta tirar piedras. Y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la Industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la Industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la Industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la Industria S.A. no lleva cascos. La Industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz.
no imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la Industria S.A. llega a Ñauri. No. ¿No? No. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos sellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar: bloquear la carretera. Aparece la prensa, pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la Industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar, y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos a Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la Industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La Industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la Industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario? ¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, como suele suceder en los diferentes conflictos sociales alrededor del país. Si pensamos que las actividades económicas de Ñauri no eran las mismas que la de la Industria S.A., el Estado pudo prever que los pobladores se sentirían amenazados al otorgar la concesión. Por eso, el informar a la comunidad sobre la concesión desde un inicio y plantear estrategias de desarrollo locales tiene que ser el punto de partida para transformar este y cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo para todos. La Industria S.A., como empresa socialmente responsable, pudo abrir el diálogo con la comunidad de Ñauri desde un inicio e informarle cuáles eran las características del proyecto, sus riesgos y sus beneficios. Esta es una información que tiene que llegar con la voluntad de escuchar las opiniones de la población, entender sus necesidades y respetar sus costumbres. La comunidad de Ñauri, a su vez, pudo haber estado mejor organizada para hacerse escuchar. Apoyarse en sus gobiernos locales y contar con voceros y líderes sociales respaldados, en lugar de escuchar a los agitadores, hubiera permitido aprovechar las oportunidades de diálogo con la empresa para acordar los alcances de un proyecto que beneficie a todos. La prensa también pudo haber actuado de otra manera: analizar las causas que generaron el conflicto, hacer ver la necesidad de coordinación previa, cuestionar los intereses de las partes e intentar comprender las alternativas de solución en vez de solo registrar actos violentos. Esta clase de periodismo, metódico, analítico y responsable, impacta positivamente en la opinión pública, haciéndola entender que para comprender un conflicto social no basta con señalar a un responsable. Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos inmediatamente en el lugar donde se producen para que no sigan creciendo. La coordinación de una mesa de diálogo sobre la inquietud de la comunidad de Ñauri pudo ser una de las primeras reacciones. En general, en vez de entrar en una lógica burocrática, se puede trabajar en conjunto para plantear soluciones prácticas y reales que detengan el escalamiento del conflicto. Esta es una tarea vital y urgente para que la lógica de desarrollo se dé en una lógica de paz.
Todas estas formas de prevenir parten por la institucionalización del diálogo como mecanismo para la construcción de paz y la convicción de que el conflicto, si se aborda con inteligencia social, puede transformarse en una oportunidad en la que todos los actores salen beneficiados. Es más barato, menos trabajoso y más inteligente prevenir a través de la educación, el diálogo y la información compartida que reaccionar ante la crisis, la violencia y la inestabilidad social. Aunque queramos evadirlos o ir en contra de ellos, los conflictos son una parte natural de la convivencia humana y por lo tanto hay que aprender a manejarlos. No son ni buenos ni malos y de ninguna manera tienen que significar violencia. Si hiciéramos una comparación, la manifestación del conflicto es para la sociedad lo que la fiebre es para una persona. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma que nos alerta que algo anda mal. Y si se actúa con confianza, responsabilidad y respeto a todas las personas, más que un problema, el conflicto puede ser una gran oportunidad para seguir desarrollándonos como sociedad y así alcanzar el bienestar de todos los peruanos. Este es un video producido por el Prescom PCM, basado en los documentos de consultoría elaborados para el programa. Bien, y con esto le ponemos punto final al programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar cada día con nosotros aquí, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes a todos.